tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Bueno, si ayer les decíamos, primer día después de las elecciones, que los mercados le habían dado la espalda al tema y que continuaban en su evolución, sin demasiados cambios, hoy es lo contrario. Al acuerdo entre Sánchez e Iglesias, el mundo del dinero le ha dicho claramente no es. Y eso se ha reflejado en el IBEX 35 principalmente, también en la prima de riesgo. Pero bueno, vamos a ver el IBEX 35. El IBEX iba esta mañana subiendo. Se ha producido el acuerdo y ha sido ¡boom!, el desplome generalizado. Menos 0,87% al cierre, 9.306,7. Y eso es lo que dice el dinero respecto de ese acuerdo que va a permitir probablemente un gobierno progresista, como dice Pedro Sánchez. Vamos con las tres compañías que hoy han subido algo en este bajonazo. Mediaset, que sube porque le van las cosas bien en Alemania y parece que esta reestructuración europea que pretenden hacer pues finalmente va para adelante. Gana 1,20%, cierra en 5,73. IAG, la holding de Iberia de Vueling, que como no depende de lo que diga el gobierno de España, pues todavía aumenta 0,70%, cierra en 6,35. Y ArcelorMittal, que lleva su vida, su mundo dentro de los que producen acero, que gana 0,21%, muy discretito, y cierra en 15,56. Las tres compañías que más bajan no podían ser otras que los bancos. Los bancos porque, claro, es que los dos están en producir un nuevo impuesto a la banca. Es que, ya saben, toda la campaña electoral del que parece que va a ser vicepresidente, Pablo Iglesias, ha ido dirigida hacia los bancos o contra los bancos, para ser más exactos. Bankia lidera las bajas hoy, 4,55% abajo, cierra en 1,73. CaixaBank, segundo en el pelotón de los que pierden hoy, 3,99 abajo, 2,65 al cierre. Sabadell, pues más o menos lo mismo, 2,39% abajo y cierre en 1,02. No hay cambios en las fundamentales de la economía española, aportación al Producto Interior Bruto trimestral 0,4, IPC, pues el aumento de septiembre 0,1%, desempleo, la última EPA, 3.214.400 desempleados, y Euribor, pues bueno, sigue en los 12 meses de promedio menos 0,281. Hasta aquí los números, vamos con los temas que compondrán lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX entra en pérdidas cuando se conoce exactamente minuto a minuto el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estaban tranquilitos buscando nuevas referencias para el desbloqueo y de repente, ¡boom!, bajonazo. Hablemos del Banco Central Europeo porque Christine Lagarde afronta el debate sobre cómo van a tomarse las decisiones durante su mandato al frente del Banco Central Europeo. Noticias de América Latina. Evo Morales ha llegado a México como exiliado y Bolivia se hunde en el caos. Algunas compañías españolas pueden ver afectados sus intereses en Bolivia. No son muchas las que continúan allí, pero ahí está Repsol, SACIR, Sedesco y alguna que otra más, pocas más. Pero bueno, no deja de ser un factor de riesgo nuevo. Y los empresarios que advierten a Sánchez, y ya ven que sin ningún éxito, sobre los daños de un gobierno con Pablo Iglesias. Ya en el terreno más administrativo, Hacienda ha fichado dentro de su estructura un cuerpo de élite para extremar el control a las grandes empresas. Y los españoles nos preguntábamos, ¿pero qué pasa? ¿Que no había un hombre de Hacienda prácticamente viviendo en cada una de las compañías del IBEX 35? ¿Esto antes no se hacía? En el territorio laboral, medio año después de la obligación del registro de jornadas a las empresas, hay infracciones para el 18% de los que han sido inspeccionados, de las empresas que han sido inspeccionadas. Noticias del mundo de las empresas ya. Aramco ha fichado al Santander para la mayor salida a bolsa de la historia. Será uno de sus agentes en el mundo. Y noticias del mundo inmobiliario, la compraventa de viviendas se hundió un 12% durante el mes de septiembre. El motor parece enfrentarse a la tormenta perfecta. Retroceso de ventas en los mercados, más necesidades de inversión, presión regulatoria, algunos que dicen cosas que no deben de los motores diésel, en fin, amenaza de tormenta perfecta a esta industria según el presidente de SEAT, Luca de Meo.
Y noticias del Corte Inglés, que ha conseguido financiarse por primera vez al 0% a corto plazo. Eso, sin duda alguna, será objeto de comentario, ya lo verán, por nuestros invitados esta tarde. Los ingresos de Vodafone España cayeron un 8% durante el segundo trimestre. Ha ganado 978 millones de euros. Y ya sin dilación paso a presentarles a nuestros invitados esta tarde. Don Álvaro Climent, asesor independiente, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Le ha quedado a usted cierta mala cara después de los acuerdos. Buena no se queda, ¿no? Ya. Don Juan Carlos Higueras, ¿cómo estamos? Profesor del EAE Business School. Bueno, empezamos hoy, no toca otra que hablar largo y tendido de la evolución bursátil, porque ha sido más claro no podía ser. El bofetón del dinero al acuerdo Sánchez-Iglesias es absolutamente claro. Bueno, es una reacción inmediata. En el momento que se ha podido conocer la posibilidad, que todavía no sabemos muy bien cómo se concreta este anuncio que acaban de hacer hoy, realmente en vicepresidencias, en ministerios, lo que es evidente, y los que tenemos memoria, nos volvemos otra vez, y lo hemos comentado muchas veces en el programa, cuando llegó el 15M. Es decir, con el 15M ya se vio una amenaza de que los mercados empezaron a notar esa amenaza del populismo y los inversores extranjeros, especialmente americanos, empezaron a desaparecer. De hecho, el mayor ímpetu en la caída del IBEX se produjo cuando el mercado americano empezó a reaccionar. Es decir, ahí volveremos a ver probablemente bajadas posteriores. Las bajadas, profesor, se concentran en el terreno bancario, dado que ambos partidos son bastante proclives a un impuesto sobre los bancos y dado que Iglesias es conocido por todos, esa obsesión que tiene con que los bancos devuelvan, castigar a los bancos, las grandes riquezas, todo ese rollo. Efectivamente, hoy, es decir, la banca era la que estaba soportando el 9.400 del IBEX. A primera hora de la mañana todo iba más o menos bien, a media mañana se cae AENA por la noticia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por el tema de las tarifas, y a las 2:30, ¡bum!, la banca hacia abajo. ¿Por qué? Porque los que más temen a este posible acuerdo es la banca y las eléctricas. Y los inversores que están en esos dos grupos, que son muchísimos, pues ¿qué van a hacer? Huir de eso como de un nublado. Por cierto, que la prima de riesgo también, aunque estamos en niveles que, en fin, hacen reír, visto lo que ha pasado este país de prima de riesgo, pues ha tenido un subidón, ha subido hasta 69,30 y, bueno, pues no ha pasado desapercibido que ahora, a ojos de inversores en renta fija, España es un país menos fiable que lo era antes. Y que da más miedo, lógicamente, más incertidumbre, porque todavía sabemos lo que puede venir y genera eso miedo, ¿no?, entre los inversores. Empieza a estar cerca de Portugal, es decir, Portugal ya nos ha pasado precisamente prima de riesgo, con lo cual ya no es el valor absoluto de la prima, es el relativo que tienes con el resto de los países. La propia Grecia, de hecho, está cotizando en el bono de 10 años prácticamente igual que Italia, es decir, que estamos viendo países que están recuperando posiciones y nosotros, que deberíamos estar precisamente dándole la vuelta a la economía, estamos en todo lo contrario. Claro, los bonos descuentan credibilidad de los gobiernos, sobre todo, y si no queda claro qué es lo que vas a hacer, si te vas a dedicar a disparar el gasto, que es lo que va a pasar aquí, no vas a cumplir con el déficit público exigido por Bruselas, vas a disparar la deuda todavía por encima de donde está, porque si no, no hay de dónde gastar, pues esto es un sumatorio diabólico. Y nuestra economía tiene una dimensión como la de Italia, que no es la de Portugal y la de Grecia. Es decir, que si pasa algo a peor, el tortazo es más grande. Claro. Bueno, decía la nueva lideresa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ahora toca discutir cómo se van a tomar las medidas. Digo yo que no le gusta cómo se tomaban antes porque había un mecanismo, había todo un mecanismo decisorio que por lo visto quiere cambiar en algo. Yo creo que cuando llegas a un puesto como la presidencia del Banco Central Europeo, al final intentas de alguna manera imponer tus criterios, tus protocolos y la forma de actuar que tú consideras que tienes es la correcta. Había muchas críticas hasta ahora de cómo eran las actas después de las juntas precisamente del Banco Central Europeo. Yo creo que quiere implementar un poco la filosofía de la propia FED americana y del propio Banco de Inglaterra, es decir, transparencia, comunicación directa, inmediata, con unas actas un poco más completas, donde se vea realmente la posición de cada miembro del Consejo, lo cual yo creo que cualquiera que entre en un puesto como este pues intenta de alguna manera poner las normas del juego. Bueno, eso no diluirá responsabilidades y conoceremos quién no está de acuerdo, que las últimas decisiones del Banco Central no fueron unánimes, eso hay que recordarlo.
profesor. Claro, a ver, efectivamente, cualquiera que llegue a una posición de ese nivel tiene que hacer cambios porque necesita que se le vea que hace cambios. Pero hay un problema en diferencia con el Banco de Inglaterra y con la Reserva Federal. Es que Europa es una amalgama de países muy diferentes. El problema que hay en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es que a ver quién es el guapo que dice voy a apoyar esta directiva o voy a apoyar esta medida de política monetaria que va en contra del país al que represento. Y eso es lo que justifica de alguna forma que no haya esa transparencia que es lo que quiere Christine Lagarde que se busque. Ya veremos cómo se consigue, ¿eh? Es complicado. Bueno, es inusual, pero vamos a hablar de Bolivia. ¿Por qué? Porque uno de los grandes héroes del populismo, lo de héroes tómenlo como entrecomillado, Evo Morales se acaba de exiliar a México protegido por AMLO. Ha tenido mala suerte porque seguro que el gobierno en el que el vicepresidente sea Iglesias estaría encantado de ofrecerle asilo en España. Bueno, eso tiene una afectación sobre algunas empresas españolas que están presentes en Bolivia, muy pocas. Yo les citaba antes a SACIR, a Repsol, a Sedesco, pero muy poca cosa más. El impacto no es grande, es decir, especialmente el Repsol, si lo miramos un poco en profundidad, es un 7% del total de las inversiones que tienen en exploración y producción, con lo cual hablamos de 20-50 millones de euros. En el caso de SACIR es un poquito más preocupante, porque sí es cierto que se metió en una inversión en dos cementeras con casi 450 millones de euros y tiene desarrollos de energía y gas que probablemente pesen un poquito más en lo que es el tamaño de la compañía, pero no lo veo, de hecho no han reaccionado. Bueno, probablemente sufran la tortura de la incertidumbre, pero a nadie se le escapa que esto, la manera de golpe de Estado que dice él que ha sufrido, lo dice el propio Evo Morales, tiende a llevar a Bolivia por un camino en el que las empresas extranjeras se van a desenvolver mejor en el futuro. Bueno, a ver, ya veremos por dónde sale, ¿no? Efectivamente, yo creo que nuestras empresas españolas ya traían la lección aprendida de Venezuela, de Argentina y de muchos otros sitios, ¿no? Es curioso que cuando se va un mandatario de un gobierno populista se le llame golpe de Estado y cuando es a la inversa se le llama el poder del pueblo y la democracia. Sí. Pero bueno, ahí tenemos los resultados. Hay un rayo de esperanza sobre Bolivia, ha caído una de las fichas del populismo más enraizadas en la región latinoamericana. Bien, los empresarios han decidido advertir seriamente al gobierno esta mañana, primera hora, sobre lo inconveniente de un acuerdo de gobierno. Ya veremos si es un gobierno con 5 o con 4 o con 6 gente de Podemos, pero en cualquier caso está claro que los empresarios no han sido lo suficientemente convincentes. Sí, efectivamente, ¿eh? Si antes lo hacen, antes sale el preacuerdo de gobierno. Ya. Es que tampoco los medios de comunicación hemos hecho gran cosa para recordarle inmediatamente después de su éxito electoral, éxito también entre comillas, recordarle lo que dijo sobre que no dormiría a gusto en Moncloa en un acuerdo de gobierno con Podemos, o recordarle aquello que dijo de que él con populistas nada, porque eso es lo que ha traído miseria a Venezuela y a no sé cuántos países. Es que los empresarios y los inversores quieren gobiernos estables y moderados. Y lo que más miedo, bueno, a día de hoy ya lo hemos visto en el IBEX, pero lo que más miedo tiene un empresario es al independentismo y al populismo y a subida de impuestos. Y precisamente esto es lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Bueno, todavía nos falta dar la noticia de la incorporación de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, esa mayoría que está fraguándose, pero bueno, no falta. Más país, este va de cabeza, este ya tiene el cargo de ministro garantizado porque se lo debe el PSOE, lo mínimo que le puede regalar a Errejón, ¿no? Yo creo que el aviso de los empresarios una vez más llega tarde, lo hemos visto también en el empresariado catalán, que llegan demasiado tarde ante una situación que se podía prever anticipadamente. Lo que sí está claro es que de alguna manera la estabilidad jurídica y presupuestaria la necesitamos impepinablemente. Estamos viendo cambio de datos en Europa, estamos viendo PMIs que van dando la vuelta, estamos viendo crecimientos que van dando la vuelta y España va abocada, si no hacemos ninguna reforma, a meternos en un callejón como el que estuvo Alemania hasta hace muy poquito. Es decir, o tomamos medidas... Una situación desastrosa, ¿eh? Como se hagan esas reformas estructurales que no se van a poder hacer tal y como está la cosa. Pues es a lo que van descaradamente y no se ocultan para nada. Por cierto, tomen ustedes debida nota de que ni el IBEX 35 manda nada en la política española, ni la COE, ni las patronales, ni los empresarios que sin duda alguna han llamado para felicitar a Sánchez, pero que influyen en Sánchez lo justo, ¿no? Lo digo porque hay algún político en España, Iglesias por ejemplo, que siguen con el mantra el candidato del IBEX, el IBEX tal, pues eso
bórrenlo de la hipótesis porque no merece ni siquiera el nombre de hipótesis. Una cosa nos ha llamado la atención de las noticias económicas del día y es esa decisión de Hacienda de formar, dicen, un cuerpo de élite, no sé si con fichajes o con lo que tienen dentro, un equipo que atornille a las grandes empresas. Y uno se pregunta, oiga, pero si Hacienda tiene a un inspector que prácticamente vive en esas empresas, que no sale de ellas, que cuando termina un ejercicio empieza con el siguiente. ¿De qué estamos hablando? ¿Es que no se atornillaba debidamente a esas grandes empresas? Pues yo creo que estamos hablando del hachazo fiscal que nos viene por el camino y que van a necesitar efectivamente sacar lo que puedan de las grandes empresas. De todas formas, esa figura de equipo de élite, que es un coordinador de los jefes de equipo de inspección, ya existía en la práctica. Realmente lo que hacen ahora es formalizarla y darle una carrera profesional y ponerle ahí una cierta forma. El único problema es que están puestos, entre comillas, a dedo, o dicho de una forma más elegante, designación libre, que eso es lo que va a generar ahí un problema, ¿no? Bueno, supongo que será elegir a los más talibanes dentro de la agencia tributaria y darles consignas, ¿no? Yo aquí veo dos ángulos. Uno, por un lado, me encantaría que esta élite también se utilizase con ese dinero público para las comunidades, ayuntamientos y diputaciones, donde estamos viendo escándalos precisamente, prevaricaciones, de desfalcos. Y por otro lado, lo que sí veo es que van directos a las multinacionales. Es decir, hay mucho fraude internacional, cada vez es más, digamos, generalizado el hecho de ir a paraísos fiscales para intentar evadir impuestos. Yo creo que va más por ahí precisamente en usar la tecnología para intentar evitar esa fuga de capitales hacia ese tipo de compañías más caras. Pues eso, yo no estoy a favor de ser más laxos con los multinacionales o con las empresas tecnológicas, que por donde va usted, que con los demás, pero desde luego tiene un grave riesgo. Quizás lo que buscan también, además de esto, ¿no? Además de sacar más impuestos, que ya entramos ahí en el terreno de cuánto tienen que pagar o cómo se pagan, ¿no? Es que haya una homogeneidad en los criterios que se lleva Hacienda, porque lo que le está ocurriendo a Hacienda en los últimos años es que tiene una cantidad de litigios bestial, elevadísima, porque tienen diferentes criterios. Cuando sienta jurisprudencia uno, ya no puedes atacar a los otros, y eso le está haciendo perder mucha recaudación. Ya. Bueno, el que no aplica bien el reglamento, pues es lo que tiene. Al final resulta que hay un TEAR o un no sé qué que le dice, no, por ahí va usted equivocado, o acaba en el Supremo, en fin. Bueno, vamos con... hace medio año que se aplicó la reforma esa que obliga a las empresas a registrar los horarios de entrada y de salida de los empleados. Bien, conclusión, pues en su mayoría hacen caso a esa obligación nueva que tienen los empresarios, aunque un 18%, que es poca cosa, de las empresas inspeccionadas han sido objeto de infracción o de multa, vamos, como le quieran ustedes llamar. A mí me parece bien poca cosa, siendo tan confusa la normativa y siendo que además a esto han ido a hincarle el diente de inmediato. Que el afán recaudatorio está encima de la mesa, lo tenemos más claro que el agua. Hay 2.000 expedientes, creo que son, de los cuales 500 ya han generado casi 2 millones de euros de sanciones, quedan otros 1.500 por mirar. Yo creo que meterte o intentar obligar a las empresas a determinadas situaciones no tiene sentido. La propia empresa es la primera que tendría que estar preocupándose de que sus trabajadores estén fichando a la hora que tienen que estar, que estén las horas que tienen que estar y que sean ellos los que gestionen realmente el trabajo de sus empleados y que no sea la administración quien una vez más vuelva a meterse en la economía. Y más cuando los primeros que no fichan son los políticos. Los políticos. Eso para empezar, Exacto. ¿no? Entonces realmente yo creo que se dio como mucho la noticia en mayo a bombo y platillo con el tema del fichaje. Se ha dejado una bala disparada contra las horas extras, digamos, no pagadas, ¿no? Y de hecho de las multas estas, porque es que hay multas por no llevar bien el registro, pero también hay sanciones, la más numerosa, por irregularidades en la contabilización de esas horas extras, que estos datos que estamos hablando son datos del primer semestre, o sea, sí. lo que está por llegar. Bueno, vamos a ver, Aramco, la compañía pública del petróleo de Arabia Saudí, ha elegido al Banco Santander como su agente en lo que se prevé la mayor salida a bolsa de la historia. Eso sin duda es un espaldarazo para Ana Botín, ¿no? Bueno, reputacionalmente es realmente muy importante para el Santander. Está en la operación más grande de salida a bolsa de las que se han visto después de Alibaba. Lo que también es cierto es que hay 400 millones de comisiones a repartir en una operación que va a ser del 1 o 2% de salida a bolsa, que será unos 30 o 40 mil millones de dólares. Y en cualquier caso, esos 400.000 se reparten entre 10
coordinadores globales que están arriba del todo, y luego el Santander, que comparte comisión con otros 18. Es decir, que hay una presencia internacional muy importante dentro de la operación por la relevancia que tiene. Pero bueno, habrá que felicitar a Santander. Bueno, profesor. Pues efectivamente, uno más de entre los 25, 26 que hay de colocadores de la salida, ¿no? En cualquier caso, es bueno para el Santander. Más que por el dinero que se pueda llevar por esas comisiones, que está bien, es porque luego pueden tener, no lo sé, si han firmado una cláusula de Green Show con el que pueden ganar dinero con hasta un 10% adicional de la salida. No tengo ninguna duda, tienen experiencia en eso y claro, seguro que no se les ha escapado ese pequeñísimo detalle. Sí, pequeño. Bueno, pequeñísimo, sí. La compraventa de inmuebles se ha hundido un 12% en septiembre y ese es uno de los elementos que, bueno, viene a ser un buen barómetro para ver por dónde van las expectativas de los comunes en España, ¿no? Y la marcha de la economía también, ¿no? Claro. Es verdad que llevamos ya 2 meses, agosto y septiembre, con caída en la compraventa de viviendas, que no en el precio. El precio está creciendo en torno al 7-8% de media, ¿no? También se está reduciendo el crecimiento de ese precio, pero claro, lo cierto es que los precios han subido mucho en algunas grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no? Y sobre todo el problema de fondo que veo, aparte de lo que dicen de la ley hipotecaria y todo esto, que yo creo que eso ha tenido un impacto mínimo, es la inestabilidad política, la falta de seguridad jurídica. ¿Qué va a pasar con los alquileres? ¿Qué va a pasar con los impuestos a la vivienda? ¿Qué va a ocurrir? Y eso está haciendo que los inversores retrasen su compra de vivienda. Bueno, vamos al sector del automóvil. El motor se enfrenta, dicen, a la tormenta perfecta. Coinciden cosas como la caída de las ventas, retroceso de los mercados, necesidades de inversión en nuevas actividades, tal vez las baterías de los coches eléctricos, los modelos eléctricos y también se enfrentan a una presión regulatoria contra los vehículos movidos por gasoil, los vehículos diésel. Todas esas cosas es lo que le hacen decir al presidente de SEAT, Luca de Meo, que están los automovilistas, que eso es el 11% del Producto Interior Bruto español, pues ante lo que se avecina como un problemón. Bueno, y efectivamente, y las sanciones que están por llegar y las que ya hay, tipo Dieselgate y todo este tipo de temas por los efectos contaminantes, ¿no? de los motores. Pero en el fondo lo que ocurre es que el sector del automóvil tiene que transformarse, igual que ocurre con la banca, ellos se tienen que transformar hacia otro, digamos, hacia un modelo de vehículo donde, de alguna forma, dentro de 5 años empezaremos a ver que dentro de lo que es el vehículo, lo que realmente tiene valor es lo intangible, la inteligencia del vehículo, el software, el Internet de las cosas, y no lo que es en sí las piezas del vehículo. Y todo eso exige una transformación que hay que llevarla con mucho cuidado, entre otras cosas porque hay que tener en cuenta los cambios en la movilidad de las personas, que eso también va a afectar a la venta de vehículos. Bueno, está claro que esto se va a revolucionar en todos los sentidos. Los concesionarios pues están en cuestión, el modelo del coche a producir está en cuestión y falta dinerito para invertir en ello. Yo echo de menos aquí que no sea el presidente de la SEAT Volkswagen quien ponga encima de la mesa la tormenta perfecta. Echo de menos que no sean los propios gobiernos y administraciones, sobre todo en España, donde somos el segundo productor. Sí, sí. A nivel europeo, octavo a nivel mundial. En términos de empleo, pues tenemos ahí 19% de nuestras exportaciones, 300.000 empleos directos, 2 millones indirectos y 1.000 empresas, entre ellas Gestamp, FIE, Antolín, que están en el entorno del sector. Y me sorprende que los gobiernos no se den cuenta de que este sector al que están amenazando con el tema del diésel es estratégico y que mejor no dé ayudas fiscales, no haga unos programas de reestructuración, que ese 50% del software que va a ser el coste del vehículo probablemente en los próximos 2 años no esté contemplado dentro de los presupuestos. Es decir, me parece muy importante como para que no lo tengamos en cuenta. Bueno, hablemos del Corte Inglés porque esto es una noticia que me hubiera gustado dar antes. Resulta que se financian por primera vez al 0%, a corto plazo, eso sí. Sí, bueno, con pagarés a 1 y 3 meses, pero no está mal, no está mal, es un buen comienzo. Sí, desde luego para el Corte Inglés es una maravilla. El único problema que tiene el Corte Inglés es que tenía hace unos meses una deuda de casi 4.000 millones, la ha reducido a 3.400 y ahora resulta que con las nuevas normas de contabilidad, las normas internacionales, tiene que contabilizar y registrar en sus balances los pasivos contingentes de las obligaciones de pago a futuro, con lo cual volvemos otra vez. Está en la casilla de salida de nuevo con la deuda. Y no consigue vender sus inmuebles, que es una de las cosas que le pueden generar hasta 1.000 millones. Y han cambiado de agente vendedor, de agente colocador, pero no acaban de... Bueno, lo curioso es que el Corte Inglés se está financiando como si fuese un grado de inversión, es decir, como si las agencias de rating ya lo hubiesen puesto grado de inversión. Pero tiene una calificación en septiembre, tiene justo ¿no? la anterior.
Justo lo anterior, pero han dicho como en 18 meses que por el incremento de liquidez y la reducción de la deuda probablemente se la acaben dando. Pero ya se está financiando como Telefónica, como Iberdrola, como cualquiera de las grandes. Bueno, hablemos de Vodafone España. Han caído sus ingresos un 8% en el segundo trimestre y han ganado 978 millones, lo cual no es satisfactorio, según algunos analistas de la inversión en Vodafone España, ¿no? Bueno, no solo es que haya facturado eso, en este trimestre, es que lo que lleva en el semestre ha facturado un 10% menos que el año pasado y ha tenido 160 millones de pérdidas, cuando un año antes solo tenía 100 millones de pérdidas. Bueno, no me extraña que el grupo corporativo Vodafone vea con buenos ojos pues cualquier intento de compra de Vodafone España, como el que ya sabemos de MásMóvil, por ejemplo, ¿no? Nunca se aclaró suficientemente si fue de verdad un intento o un bulo, ¿eh? Yo creo que estar en pleno proceso de cambio de estrategia comercial. Sí. No apostaron por el fútbol en su día, que fueron 300 millones de coste. Sí. La estrategia comercial que acaban de implementar en cuanto a lo que es la tarifa de datos ilimitada, el low cost con low, etcétera, pues les está pasando factura, es decir, tardarán tiempo. Lo que sí es cierto es que los márgenes además les están cayendo, aunque crecen en clientes en el último trimestre, que eso es una buena... digamos, una buena noticia. Claro, pero crecen a costa de abaratar, por trimestre. De rebañar. La competencia les está erosionando el margen. La estrategia comercial muy agresiva. Y yo que me alegro, porque gracias a eso todavía me acuerdo de lo que pagué yo con mi primer móvil el primer mes, que era... ¡buah! ¿Y cómo era el móvil? Y ahí tiene usted la prueba de que la competencia funciona y regula los precios. Y si sales de ahí, no hay nadie que te los... Si los tiene que regular un ministerio, los precios crecen y crecen y crecen. Es la competencia y el mercado el que los hace bajar. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana a las 8 les espero para otro trepidante pulso económico. Espero que mejor que el de hoy, porque hoy la bolsa nos ha dado un buen golpetazo.